Ya. Bueno, hoy mis hermanos queremos, siguiendo toda esta línea de lo que nuestro Padre está comenzando a hacer ya con todos, o sea, involucrado mucho acerca de la dispersión. Somos los dispersos, somos los exiliados, somos el Israel que está exiliado entre las naciones, pero la pregunta, mis hermanos, en esta mañana es la dispersión que estamos pasando nosotros en las naciones, esta dispersión del pueblo del Eterno. ¿Esta dispersión es una tragedia o es una oportunidad? Y esto debe usted preguntarse esta mañana. Estar en la dispersión, usted, un creyente en el Mashiach, ¿esto es una tragedia en su vida o es una oportunidad o es la oportunidad de la vida? ¿Es la tragedia de su vida o es la oportunidad de la vida? ¿De su vida o es la oportunidad de la vida? Vamos a ver esta respuesta desde dos puntos de vista, desde la dispersión del pueblo judío y desde la dispersión del pueblo del Mashiach, porque hay dos dispersiones en la palabra. Este mes, que es el mes de Tamuz hasta el 9 de Av, según el calendario judío, es un periodo que en hebreo se llama Bein HaMetzarim, que es un periodo de sufrimiento, es un periodo de recuerdos tristes, este periodo desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Para el pueblo yehudí se está haciendo memoria el 17 de Tamuz, que parte toda esta, época. El 17 de Tamuz los babilonios hicieron la primera brecha en el muro de Jerusalén. Y el 9 de Av, Jerusalén fue finalmente destruida. Finalmente cayó. Fue finalmente destruida. Finalmente cayó. Y con eso el primer templo también fue quemado. Y fue entre el 9 y el 10 de Av que esta catástrofe se repitió en el siglo I, cuando cayó Jerusalén y el segundo destruido e incendiado, y esta vez por los romanos. O sea, se repite esta historia primero por los babilonios y luego por los romanos. Y es lo que se está celebrando y se está haciendo énfasis en estos días en el calendario judío, ¿no? En el del 17. Pero vamos a hablar en esta mañana sobre cómo esto resuena con los eventos actuales, o sea, los eventos de la dispersión de hoy. Mire usted, mi hermano, mi hermana, piense un poco. Todas las naciones, hay un pueblo elegido con el que Elohim hizo un pacto. Y al mismo tiempo, Elohim permite tales tragedias en su historia. Desde el exterior, esto es asombroso e incomprensible. ¿Cómo así el pueblo del Eterno en esta condición? Pero si leemos la palabra de Elohim, entonces todo se aclara. Si lo pensamos nomás es como difícil entenderlo, pero cuando vamos a la palabra del Eterno, lo podemos entender. Y cuando vamos a la palabra del Eterno se vuelve obvio que está el lado de Elohim y está también el lado nuestro. Está el lado del Elohim grande, el lado del Elohim omnipotente, el lado del Elohim todopoderoso, pero también está el lado de su pueblo. ¿Cuáles fueron las causas?
¿Cuáles fueron las causas de la catástrofe o de estas catástrofes en la vida del pueblo yehudí? ¿Cuáles fueron las causas? Cada vez, en todo tiempo, Elohim advirtió a su pueblo durante mucho tiempo sobre esto. Y fue la idolatría la que condujo a estas catástrofes. Por medio de sus profetas, los llamó, los exhortó, les recordó lo que está escrito en su palabra. Siempre, no solo para ser considerados, sino para ser hijos de Elohim. Él les había advertido. Ahora, con nosotros, pasó algo similar. Cuando leemos el libro de Yohanan capítulo 1, especialmente del verso 9 al 12, dice, aquel uno que es la luz de la verdad, que ilumina a cada persona de la verdad, que ilumina a cada persona que viene a este mundo. Aquel uno que es la luz de la verdad, que ilumina a cada persona que viene a este mundo. Él estaba en el mundo y el mundo existía por su mano, y el mundo existía por su mano, y el mundo no lo conocía. Él vino a lo suyo, él vino a su pueblo, pero los suyos, los de su oficio, no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron, les dio la autoridad de convertirse en hijos de Elohim, incluso a los que creen en su nombre. Esta partecita les dio la autoridad de convertirse en hijos de Elohim, incluso a los que creen en su nombre. Aquí, convertirse en hijo de Elohim, la palabra que se traduce aquí es la palabra de llegar a ser hijo de Elohim. Convertirse en, y esto describe un proceso que comienza el día de nuestra teshuvá decisiva, el día de nuestro arrepentimiento decisivo, el día que reconocimos quién es Yeshua y el día que lo aceptamos como nuestro Mashiach. Comienza un proceso de llegar a ser hijos de Elohim, de convertirnos en hijos de Elohim maduros. Lógicamente esto es un proceso. Comenzamos siendo muy niños, muy bebés espiritualmente, hasta que nos convirtamos en hijos maduros, hijos perfectos de Elohim. Entonces es un proceso de los hijos perfectos de Elohim. Entonces es un proceso de madurez como hijos de Elohim. Entonces no se detiene en el momento en que usted cree. Ese es el momento decisivo, esa es su partida, ese es su inicio. Y continúa hacia arriba, ese es su inicio. Y continúa hacia arriba, continúa hacia la madurez y depende de nosotros lo que haremos en nuestra vida espiritual posterior. Si vemos esto, mis hermanos, vamos a entender muchos asuntos en nuestra vida. Eterno y está la parte de la obra nuestra. La meta de él es hacernos hijos para que lleguemos a ser hijos de Elohim, que seamos maduros. Y depende de nosotros si desarrollaremos este tesoro que Elohim ha puesto en nuestro corazón. Él dice que nos ha hecho, primeros pasos son suficientes y que no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Por algo él nos ha dotado de estos tesoros maravillosos. No podemos confiarnos en los primeros pasos. Esos son los pasos de partida de nuestra emuná. Los primeros pasos no son suficientes. Muchos dicen, no, pues ya Elohim me hizo su hijo y él verá qué hace conmigo. Yo espero en Elohim y yo espero que él haga bien en mi vida, Elohim,
y yo espero que Él haga bien en mi vida sin necesidad de mi esfuerzo. Yo me ocuparé de mis asuntos. Mis hermanos, si este es todavía el pensar suyo, que Elohim hace toda la obra solito, sin su cooperación, Elohim hace toda la obra solito, sin su cooperación, está equivocado. ¿Por qué? Porque esto fue lo que le pasó a Yehudá. Si usted cree que solo el Eterno hará, sin que usted coopere, entonces usted no se desarrollará, usted no ascenderá en este camino de salvación, usted no madurará en este camino de los hijos de Elohim, sino que se producirá la degradación, que fue lo que pasó. Hablaba nuevamente la palabra. Ellos no maduraron en el conocimiento correcto de la palabra, y eso produjo esta degradación. Produjo esto desafortunadamente malo, esto que le sucedió a nuestros antepasados, primeramente hace y segundo 2000 años, la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. A pesar de todas las advertencias de los profetas, a pesar de que estaba escrito en la palabra de Elohim, lamentablemente ocurrieron aquellas catástrofes que señalaron estas 3 semanas en el calendario judío. Estas 3 semanas que estamos celebrando y estamos recordando estas terribles catástrofes. ¿Cuál fue el problema? No preocuparse por su propio crecimiento. El problema, no preocuparse por su propio crecimiento. Estas catástrofes, mis hermanos, fueron resultados y produjeron esta dispersión del pueblo de Elohim, de la tierra de Elohim. Es similar a lo que pasó con Adán, cuando él desobedeció y fue sacado del huerto. Bueno, con el pueblo de Israel nos pasó lo mismo. No obedecimos y fuimos sacados de la tierra. Quedó Yehudá, pero tampoco obedeció y también fue sacado de la tierra una y otra vez. El pueblo Yehudí fueron llevados primeramente cautivos a Babilonia. Luego, después de 600 años, otra cantidad de Yehudí fueron llevados a Roma. Cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y al templo, debido a la gran cantidad de esclavos judíos, el precio de los esclavos en todo el imperio cayó drásticamente. Muchos de los que no murieron o fueron capturados huyeron del imperio, huyeron solos, huyeron del imperio, huyeron solos a otras naciones. Al mismo tiempo, cuando leemos el libro de Hechos, el libro de Mashiach HaShalichim, vemos también algo similar, pero ahora la dispersión de los creyentes en el Mashiach. Muchas veces nosotros no vemos que la palabra del Eterno nos presenta estos contrastes para que usted se dé cuenta. O usted es un Yehudí disperso en las naciones, pobre judío, como muchos dicen, usted camina más que un judío errante y se lamentan por eso. ¿La dispersión es una tragedia o es una oportunidad? Ahora veamos claramente esta dispersión del pueblo Yehudí, la primera vez por los babilonios, la segunda vez por los romanos. Un pueblo disperso en las naciones, también por estos 2000 años, pocos han regresado a la tierra. Pero ¿qué dice ahora el libro de Hechos? Vamos a Hechos capítulo 11, verso 19. Dice, ahora bien,
aquellos que habían sido dispersos, la persecución que se suscitó por Sefanía, huyeron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Hablaban la palabra de Adonai, pero solo a los Yehudim. Aquí hay otra dispersión. La dispersión por causa de aquellos que habían sido dispersos por la persecución que se suscitó por Sefanía, huyeron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Hablaban la palabra de Adonai, pero solo a los Yehudim. En otro lugar se dice que casi toda la comunidad judía creyente en el Mashiach, toda la comunidad judía mesiánica de Jerusalén, con excepción de los Sheliahim, con excepción de los apóstoles, se dispersó en gran persecución que montaron las autoridades después del apedramiento de Esteban. Se dispersaron no solamente por Judea, sino también por muchos países. Parece ser una razón triste lo que sucede en estos desastres. Judío disperso en Babilonia, en Roma, y ahí llevado a las naciones. Y ahora vemos todos estos creyentes en el Mashiach, que eran muchos. Porque recuerda que se habían añadido 3,000 varones, eso sin contar mujeres y niños, como dice la palabra. Sí, pero como dice, sin mujeres y niños, muestra que por lo menos eran 3,000 mujeres y eran niños también, y por lo menos 2 niños. Eso era una multitud de más de 10,000 personas. Y toda esa multitud, más todos los que habían creído que se habían añadido 5,000 luego, todos los que habían creído que se habían añadido 5,000 luego, eran multitudes los que estaban siendo dispersados ya para los tiempos de el nuevo pacto, ya después de la muerte del Mashiach, ya cuando la obra había comenzado ahí en Jerusalén. Del Mashiach, ya cuando la obra había comenzado ahí en Jerusalén. Si no vemos bien la situación, entonces uno dice, ¿cómo así? Primero el pueblo yehudí disperso. Ahora nosotros también como creyentes en el Mashiach dispersos. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Las consecuencias, mis hermanos, de estos desastres judíos dispersos. El problema está en los mismos dispersos. Estas tragedias ocurrieron debido a su idolatría, a su orgullo, a sus pecados, a la falta de voluntad para escuchar la palabra de Elohim. Porque ellos, mis hermanos, siendo el pueblo de Elohim, se comportaron completamente impíos. Y aquí la persecución y la dispersión se dieron precisamente porque los judíos mesiánicos eran fieles a Yeshua. Entonces aquí cambia el asunto. Mientras que la primera dispersión se dio por idolatría, por no escuchar la palabra del Eterno, porque la primera dispersión se dio por idolatría, por no escuchar la palabra del Eterno, por no escuchar a los profetas. El Eterno levantó a los profetas y ellos no los escucharon. Ahora esta persecución que estamos viendo ya en el Brit Hadashah es una persecución totalmente diferente. Y es por lo contrario, es una persecución totalmente diferente. Y es por lo contrario, es una persecución por la fidelidad a Yeshua. Estos creyentes judíos en el Mesías eran fieles a Yeshua. Y por eso despertaron la ira de los que estaban en el poder y de los que los apoyaban. Ahora, estas dispersiones, las causas y los frutos fueron diferentes en ambas. Y el resultado fue resultados muy diferentes. Muchos de los que se dispersaron después de la destrucción del primer y segundo fueron a Babilonia. De ahí muchos ya no quisieron regresar, solo 50,000 regresaron, 50,000 judíos. Eso lo dice el libro de Esdra. El resto se fue para otras naciones y al final desaparecieron.
se fusionaron con los paganos. Yehudá también se paganizó, igual que las otras tribus. Y se hundieron aún más y más en la idolatría de las naciones. Esto hablando de los dispersos en el tiempo del primer y segundo templo. Pero los creyentes que salieron de Jerusalén, estos judíos creyentes en el Mashiach que salieron de Jerusalén, ellos, mis hermanos, fueron con un entendimiento y una actitud completamente diferente. Ellos caminaron, cambiarían las pruebas que les sucedieron de alguna manera para bien. Sabían con certeza que Elohim estaba usando incluso estas persecuciones para construir algo nuevo. Sabían que Elohim no los había abandonado, que estaba en ellos y con ellos. Y no solo corrieron, sino que caminaron como mensajeros de Elohim. Mire lo que dice el libro de Hechos 11:19. Ahora bien, aquellos que habían sido dispersos por la persecución que se suscitó por Sefanía, por Esteban, huyeron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Hablaban, predicaban, anunciaban la palabra de Adonai, pero solo a los Yehudim, solo entre el pueblo Yehudí. Por eso Shaul decía al Yehudí primeramente. La palabra se difundió solamente al pueblo Yehudí. Pero de esta frase queda claro que predicaban, anunciaban a Yeshua en ti, anunciaba a Yeshua en todas partes. No se sintieron avergonzados por la persecución, no se sintieron desalentados, no se sintieron desanimados por tener que huir de un país a otro. Sabían que estaban cumpliendo la misión de un país a otro. Sabían que estaban cumpliendo la misión de Elohim. De hecho, estos judíos creyentes en Yeshua, que los vemos por multitudes, iniciaron, mis hermanos, el gran testimonio de nuestro Elohim por toda la tierra. Mis hermanos, el gran testimonio de nuestro Elohim por toda la tierra. Recordaron su comisión, recordaron lo que a ellos se les había encomendado en Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidín de los dispersos en mi nombre, como yo lo hice. Esta fue la comisión. Vayan con urgencia. Hoy, mis hermanos, más que nunca, esta debe ser nuestra comisión. Vayan con urgencia, no podemos esperar. Pequeños volantes, pero poderosos. Bendito el Eterno, porque muchas naciones ya lo hicieron, en otras están en proceso de hacerlo, pero ya están demorados, porque el mandamiento es vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidín de los esparcidos, con urgencia a todas las naciones a hacer talmidín de los esparcidos, de la casa de Israel y de los gentiles, dándoles la tevilá en mi nombre, como yo lo hice. Estos, mis hermanos, que estaban dispersos, yendo con el mensaje al pueblo Yehudí, estaban seguros de que las siguientes palabras de Yeshua se cumplirían, que estas palabras de él se cumplirían literalmente, cuando ellos no solo escaparían del peligro, se establecería un lugar y arreglarían sus vidas. Sino, ellos no esperaban esto. Ellos sabían que eran mensajeros de su amor, mensajeros de su kabod, mensajeros de su redención, mensajeros de su salvación. Ellos tenían una comisión, un entrenamiento ahí en Mateo 28:20. Él les había dicho, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Amén. Ellos iban confiando en esta palabra.
Ellos iban confiando en que Yeshua de verdad estaba cumpliendo. Estaba con ellos todos los días en todo lugar. Él había dicho, yo estoy con vosotros, con los que van, con los que predican la palabra, con los que anuncian la palabra de Elohim, los que van y hacen discípulos en todas las naciones. Estoy contigo hasta el final de los tiempos. Aumentar, mis hermanos, la presencia viva de Yeshua. Vaya, el mandamiento no es espere que alguien venga. Yo voy a invitar a la gente a Shabbat, voy a esperar que venga. No, no es el mandamiento. Vayan con urgencia. El mandamiento es salir, es ir. El mandamiento es vayan, salgan, vayan con urgencia. No esperen, no se quede sentado, nadie va a venir. Hay que ir por las personas, hay que ir por estas almas. ¿Quiere usted experimentar la presencia de Yeshua, la presencia real? ¿Quiere usted experimentar la presencia de Yeshua, la presencia real? Como él dice, yo estoy con ustedes todos los días. Vaya, salga, predique, anuncie, entregue estos volantes de la verdad. Ahí vamos a experimentar que de verdad Él está con nosotros hasta el fin. Estos dispersos, mis hermanos del Brit Hadashah, sabían firmemente que Yeshua no los había dejado y que no los dejaría. Ellos difundían las buenas nuevas en toda la medida de lo posible. Hacían todo lo posible por ir de nación en nación. Transmitían su poder, compartían el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el poder, la autoridad, la unción, que Elohim está listo para dar sin medida a aquellos que le obedecen. Y así vemos cómo Yeshua estaba con todos aquellos dispersos, haciendo maravillas entre ellos. Incluso en las condiciones más difíciles, Él los protegía, sea en la cárcel, en la prisión, los liberaba, los guiaba. Él, mis hermanos, les daba la palabra, les mostraba. Él, mis hermanos, les daba la palabra, les mostraba el camino. En cualquier condición, en cualquier país, en cualquier ciudad, entre cualquier tipo de gente, para transmitir la verdad de Elohim. Y esto, mis hermanos, sucedía, esos eran diferentes. ¿Usted a qué tipo de disperso pertenece? ¿Aquel que está quejándose y lamentándose o aquel que ve que esto es una oportunidad única? Yo le pregunto, a usted mi hermano, a usted mi hermana, yo le pregunto, ¿es usted simplemente un disperso? ¿Es simplemente un israelita en la diáspora? ¿Es simplemente un pobre judío en la diáspora? ¿Es simplemente un pobre israelita en la diáspora? No, mis hermanos. No, mis hermanos. No somos solo una persona en la diáspora. No somos solo un disperso. Mis hermanos, estamos aquí. Usted está allí en su nación. Usted está ahí en su ciudad. Usted está ahí en su pueblo. Usted está ahí como un siervo del Elohim, en humildes ejemplos para muchas personas, en muchos países. No porque seamos geniales, espirituales o talentosos, sino porque sabemos que no vamos a ninguna parte por nuestra cuenta. Estamos caminando con Yeshua, mis hermanos. Estamos caminando con Yeshua, quien prometió que no nos dejaría y estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Esa es su promesa, esa es su palabra, es la palabra más segura, mis hermanos. Yeshua, por estos 2000 años desde que resucitó, más segura, mis hermanos. Yeshua, por estos 2000 años desde que resucitó, no ha defraudado, mis hermanos, a ni una sola persona. Él no ha defraudado a nadie que ande armada con esta palabra. No ha defraudado a nadie que ande armada con esta palabra. Usted, mis hermanos, yo en este tiempo debemos armarnos de esta palabra.
que Él estará con nosotros todos los días, todos los días. Salimos hace poco, más de 2 meses, casi 3 meses. Y esto es lo que uno experimenta, que Él está con nosotros en toda situación, aunque nos agarró un resfriado difícil, pero no paramos la obra, no nos detuvimos. Tratamos de hacer todo lo posible porque entendemos que Él está con nosotros, hace a través de nosotros. Mis hermanos, Él no falla, Él no ha fallado, Él no fallará, Él no le fallará a nadie. Esto, mis hermanos, se aplica no solo a nuestro pueblo, los miles y miles de creyentes que hoy están en las naciones, no solamente somos esparcidos, somos siervos del Elohim, somos siervos del Elohim viviente. En ningún caso debemos condenar o menospreciar a nuestros hermanos y hermanas que están en otros países. Somos un equipo, somos un pueblo, somos una familia, hermanos y hermanas que están en otros países. Somos un equipo, somos un pueblo, somos una familia, somos una nación. Y todos debemos despertarnos y ver, mis hermanos, que no somos cualquier tipo de dispersos. Cada uno tenemos propia tarea delante de Elohim como siervos. Cada uno de nosotros tenemos su mensaje. Cada uno de nosotros tenemos su plan. Se nos ha revelado su plan. Tenemos acciones, tareas, mis hermanos, que ejecutar. Tenemos que dar a conocer el propio camino de Elohim. Pero lo más importante es que tanto nosotros aquí como ellos allá, o sea, nosotros y los hermanos en las diferentes naciones, todos mis hermanos estamos unidos por un solo Ruach. Una confianza en un solo amo, en un solo Adón, en un solo Salvador. Confianza en un solo amo, en un solo Adón, en un solo Salvador. Esto es muy importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros sepa con quién está en contacto, ante quién es responsable y ante quién cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene un don para servir y ha recibido la gracia según ese don. Cada uno de los hijos de Elohim en el nuevo pacto, recuerden que somos sacerdotes. Cada hijo de Elohim en el nuevo pacto es un sacerdote de Elohim, es un sacerdote real de Elohim en esta tierra. Este es el gran privilegio del nuevo pacto. En un momento, mis hermanos, en que muchos judíos ortodoxos, conservadores, liberales en todo el mundo, están intensificando el luto a medida que se acerca el 9 de Av. Nosotros podemos celebrar la victoria y la libertad de Elohim. Podemos celebrar el cumplimiento de la profecía del profeta Zacarías, quien dijo que cuando venga el Mashiach, dirán en días de triunfo, días de gloriosa victoria del Elohim de Israel. Nuestra gente no está simplemente dispersa. Nosotros, mis hermanos, estamos dispersos igual que Yehudá, pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos siervos del Elohim viviente. Nosotros somos siervos del Elohim viviente y tenemos un papel en las naciones. Porque tanto nuestra vida y ministerio aquí, como este programa de salvación que tiene el Eterno, es, mis hermanos, una procesión triunfal, es una participación triunfal para dar a conocer la Kabod de Elohim, la gloria de Elohim, la Shehinah de Elohim, la salvación de Elohim. Hoy nosotros somos aquellos que llevamos acá llenos de tristeza. Estamos aquí en victoria, con confianza, paso a paso. Y aquí nos dirige aquel que triunfó sobre todo, el comandante que obtuvo la victoria final.
Y nosotros, mis hermanos, participamos hoy de su victoria, de su autoridad, de su luz, de su nombre, de su sangre. Participamos de su triunfo. Ya el triunfo fue dado. Cada día andamos en una fiesta por causa de su cabod, por causa de su gloria. Por lo tanto, no corremos y no nos preocupamos aquí. Y no nos quejamos aquí. Todos mis hermanos ascendemos a una dispersión diferente. Una dispersión con una tarea que cumplir en nuestros días. Y es dar a conocer a Yeshua, dar a conocer su mensaje, dar a conocer su plan de restauración del tabernáculo caído de David, del reino a las personas. Ir a las personas. Somos estos dispersos, mis hermanos, con este privilegio. Somos los dispersos, mis hermanos, para realizar esta tarea. Y aunque la mayoría de la casa de Yehudá está celebrando estos lutos, mis hermanos, es tiempo de que nosotros oremos porque a ellos también se les revele, mis hermanos, esta verdad. A ellos también se les revele este triunfo, esta vida triunfal en el Mashiach. Que se revele esta vida salvadora, esta vida triunfal en el Mashiach. Que se revele esta vida salvadora, que se revele a ellos toda esta kabod, que se revele a ellos toda esta gloria que se ha revelado a cada uno de nosotros. Nosotros también hemos sido dispersos, pero nuestra dispersión, mis hermanos, ha sido diferente. Y esta misión aún no ha terminado. Por eso es importante para nosotros, mis hermanos, en nuestros días, conocer esta oportunidad que nos ha dado el Mashiach. Esto es una gran salvación grande que está pasando en nuestras vidas. Hemos sido dispersos, Él nos ha alcanzado aquí, pero esto es una oportunidad. Esto no es una tragedia, esto es una oportunidad. Y nosotros todos debemos estar llenos de alegría, llenos de entusiasmo. Cada mañana, mis hermanos, llenos nuestros corazones de un anhelo por hacer la obra del Eterno. En 1 Corintios 15, 19 dice el Ruach a través de Shaul así: si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach. ¿Para qué usted ha puesto su esperanza en el Mashiach? ¿Por qué usted cree en el Mashiach? Esto expone esta situación. Si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque muchas personas no tienen una visión de esta oportunidad que tenemos, que el Eterno nos ha dado. Han creído en el Mashiach, pero solo porque Él les ha puesto nuestra esperanza en el Mashiach. Muchos dicen, sí, yo creo en el Mashiach porque Él me sana, porque Él me bendice, porque Él me da un mejor trabajo. Solo para las cosas de esta vida. Porque Él me permite terminar una buena profesión, una buena carrera. ¿Por qué usted cree en el Mashiach? Usted cree en el Mashiach es una gran oportunidad, porque tenemos una grandiosa oportunidad. Shaul está diciendo que aquellos creyentes que solo esperan a Mashiach, en lo que pueden obtener de él en esta vida, son más infelices que todos los hombres, porque en realidad no le creen.
Sí, es cierto, Él puede hacer todo eso. Él nos puede bendecir en esta vida. Eso son añadiduras. Pero es que hay cosas más grandes. Tenemos una oportunidad delante de nosotros. Si nos centramos completamente solo en nuestro éxito temporal, solo en nuestro éxito temporal, solo en las bendiciones materiales, solo en la curación física, y en realidad no creemos que la bendición principal, mis hermanos, la bendición principal es toda esta oportunidad que tenemos como dispersos. Pero ¿cuál es la bendición principal? Es la salvación tan grande que habla el Brit Hadashah. La vida eterna, Él nos dotó de la vida eterna, de la vida de Elohim mismo. Él nos dotó de su capacidad, Él nos dotó de su Ruach, Él nos dotó de su propia vida. Esa es la más grande bendición. Él nos dotó de su propia vida. Esa es la más grande bendición. Él nos dotó de su entendimiento, de su palabra, de su revelación. Él nos dotó con toda esta capacidad. Esa sí que es la más grande bendición. Y el Brit Hadashah habla de que la bendición principal es esta salvación tan grande, como dice Shaul. Y esta salvación tan grande es la vida eterna. Y la vida eterna es todo un paquete de bendición. Fuimos salvados, mis hermanos, de los grilletes del mismo Sheol. Fuimos salvados de la muerte eterna. Si no vemos esto, mis hermanos, somos... El Sheol es real, el lugar de los muertos es real, es el lugar que no se ve desde esta tierra, pero ese lugar, mis hermanos, es más aterrador que todas las cosas más aterradoras que podemos encontrar. Por un lado es la salvación del Sheol, es la salvación de ese lugar de los muertos, es la salvación de ese tormento, de esos grilletes, y solo el Ben Elohim, solo Yeshua HaMashiach pudo hacer esto por nosotros. Recuerden que Yeshua es el nombre de Yeshua, el nombre del Salvador, y Yeshua lo que significa es Elohim de la salvación, o Elohim es la salvación, o Adonai es la salvación. Y Yeshua significa Elohim de la salvación. La esencia de su nombre es Elohim de la salvación. La esencia de su nombre es salvación. La esencia de su nombre es que Él es el Salvador. Él es el Salvador de todos los que confían en Él. El Salvador del Sheol, el Salvador del tormento, el Salvador de la perdición eterna. Y también de todo lo que Hasatán del tormento, el Salvador de la perdición eterna. Y también de todo lo que Hasatán trae en esta vida terrenal temporal. Somos dispersos, mis hermanos, pero dispersos con una gran salvación. Dispersos, mis hermanos, para cambiar este mundo. Es que los encargados, mis hermanos, de cambiar este mundo somos nosotros, no son los políticos. No es la política, eso será destruido. No es la religión, eso será destruido. No son las economías, todo eso será destruido. Es esta salvación tan que se nos ha encomendado. Y estos dispersos, mis hermanos, que vemos en Jerusalén, creyentes en el Mashiach, ellos entendían su papel y ellos iban por todas las naciones, por todo lugar, anunciando, mis hermanos, esta gran salvación, anunciando a esta gran salvación, anunciando a este gran Salvador. Lo hacían sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, sin ningún miedo. Ellos iban sencillamente por todas partes y es el trabajo, mis hermanos, que debemos hacer nosotros hoy. No somos cualquier tipo de disperso, pero somos portadores de esta gran salvación para la humanidad. Esta gran salvación que cambiará este mundo, esta gran salvación que cambiará esta tierra. Este gran Salvador, mis hermanos, que pronto se manifestará para reinar sobre esta tierra, que pronto se manifestará para reinar sobre esta tierra. Bendito eres tú, nuestro Yeshua, bendito eres tú, nuestro Adonai, por hacernos partícipes, Padre, por darnos esta oportunidad. Esta dispersión no es una tragedia, esta dispersión es un regalo, 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 es un regalo
tragedia
Es una oportunidad, Padre, que tú nos has dado entre las naciones. Es una oportunidad que nosotros como hijos tuyos, que nosotros como hijos de Elohim, portadores de esta gran salvación, portadores de este gran nombre, de este precioso nombre, ir, como tú dices, Padre, tú nos has capacitado, tú nos has empoderado, tú nos has revestido de esta autoridad, de la autoridad de tu nombre, para ir, Padre, para entregar tu palabra, para difundir tu palabra. Bendice, Padre, a cada uno, Padre, que estamos haciendo a través de todos estos tratados de la verdad, para que muchas personas, Padre, te conozcan, muchas personas conozcan tu verdadero nombre, conozcan tu verdadera obra. Tú ya nos has revestido con tu autoridad, tú nos has comisionado para que vayamos, Padre, y no vamos a ir lloriqueando, Padre, vamos a ir con autoridad, vamos a ir con alegría, porque tú vas con nosotros, Padre, en esta tarea que tú nos has encomendado. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, por esta oportunidad. Tú, Adonai Yeshua, por esta oportunidad. Nuestra dispersión no es una tragedia, nuestra dispersión es una oportunidad, Padre, para cambiar este mundo, para cambiar el rumbo de este mundo y para traerte de regreso. Bendito eres tú, Adonai Yeshua. Aleluya. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר